Me desperté esa mañana con la sensación de que todo estaba en su lugar. Mi trabajo como diseñadora de interiores siempre me llenó de orgullo, no solo por los elogios que recibía, sino porque transformar espacios era como darle una nueva vida a las personas. Miré por la ventana de nuestro apartamento, donde la vista de la ciudad parecía tan vibrante como mis planes para el futuro. Víctor aún dormía. Él era el esposo perfecto, o al menos eso me repetía cada vez que lo observaba en momentos como este, tan tranquilo y confiable. Nuestro matrimonio era el tipo de historia que muchos envidiaban. Víctor, un empresario encantador, siempre sabía cómo hacerse notar, alto, bien vestido, con esa sonrisa que parecía ensayada para cautivar. Cada vez que asistíamos juntos a eventos sociales, me sentía como parte de un equipo invencible. Pero había algo extraño. Quizás era el tiempo que pasaba fuera de casa o las excusas vagas sobre viajes de trabajo. Una parte de mí se había acostumbrado a ignorar esos pensamientos, atribuyéndolos a mi imaginación. Esa mañana parecía diferente. Después de despertarse, Víctor sugirió algo que me tomó por sorpresa. «Vamos a acampar este fin de semana», dijo casualmente mientras bebía su café. «Siempre dices que necesitamos más tiempo juntos, y pensé que sería una buena idea». Me encantó el gesto. Era raro que él planeara algo así, y confieso que la idea de estar aislados en el bosque juntos sonaba romántica. Pasé el día preparando todo para el viaje. Elegí ropa ligera, preparé una cesta con bocadillos e incluso investigué algunas rutas de senderismo que podríamos explorar. Víctor parecía tan entusiasmado como yo, aunque en el fondo había algo en su energía que no lograba descifrar. Quizás era solo la ansiedad de salir de la rutina, pensé. A medida que se acercaba el fin de semana, mi emoción crecía. El viernes partimos temprano. La carretera serpenteaba entre montañas, y el bosque a lo lejos parecía una invitación irresistible. Víctor estaba más callado de lo habitual, pero atribuí su silencio a la concentración en el volante. Después de todo, parecía decidido a hacer de esta acampada algo memorable. Cuando finalmente llegamos al bosque, sentí cómo el aire puro llenaba mis pulmones. Era como si el mundo se desacelerara, y por un instante imaginé que aquello podría ser el inicio de un nuevo capítulo para nosotros. Pero si hubiera sabido lo que estaba por venir, habría dado la vuelta en ese mismo instante. Mientras montábamos el campamento, Víctor me sonrió con una expresión que parecía demasiado amable, casi ensayada. Había algo en él que no estaba bien, pero como siempre, reprimí la sensación, convenciéndome de que solo quería agradarme. Así comenzó el fin de semana que cambiaría mi vida para siempre. La noche había sido tranquila, aunque algo fría. Me desperté con los primeros rayos del sol atravesando las copas de los árboles. Víctor ya estaba en pie, preparando algo en el pequeño hornillo que habíamos traído. Sonreí, aún creyendo que ese gesto sencillo era un intento de reconectarnos. Me entregó una taza de café caliente y dijo que tenía una sorpresa para mí. «Vamos a dar un paseo. Quiero mostrarte algo especial», dijo con una emoción contenida, como si guardara un secreto que apenas podía esperar para revelar. Confieso que sentí curiosidad. Víctor no era del tipo que planeaba sorpresas, pero en ese momento quise creer que era el inicio de un esfuerzo sincero por acercarnos. Seguimos por un sendero que él parecía conocer bien, esquivando ramas caídas y piedras sueltas. El aire fresco de la mañana se mezclaba con el sonido distante de los pájaros y el crujido leve de las hojas bajo nuestros pies. Durante el trayecto, Víctor miraba hacia atrás de vez en cuando, asegurándose de que lo seguía. Su silencio, sin embargo, era inusual. Había algo más calculado que relajado en su comportamiento, pero el paisaje a mi alrededor me distraía de cualquier preocupación. Después de unos 20 minutos de caminata, llegamos a un claro escondido en medio del bosque. Fue entonces cuando vi algo que congeló mi cuerpo. En el centro había un ataúd. Mi primer pensamiento fue que aquello era una broma de mal gusto. ¿Quién en su sano juicio llevaría a su esposa a un lugar así? Me reí nerviosamente, esperando que él comenzara a reír también, pero Víctor solo se quedó ahí, parado, observando mi reacción. La sonrisa que tenía en el rostro no era reconfortante, era algo frío, como la de alguien que acaba de ganar un juego. ¿Qué es esto, Víctor? Mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba.
Entra, dijo simplemente, señalando el ataúd con un gesto casual, como si me estuviera pidiendo que probara un nuevo mueble. Debes estar bromeando, respondí, intentando mantener la calma. Pero su tono cambió. De repente, la ligereza que había mostrado desapareció, y sus ojos se fijaron en los míos, con una seriedad que me hizo retroceder un paso. No estoy bromeando, Bianca. Entra en el ataúd. Mi respiración se volvió pesada, y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue en ese momento cuando lo reveló todo. La voz de Víctor era fría, casi desprovista de emoción, mientras me contaba sobre el romance que había mantenido durante 2 años. Habló de su amante, de la fortuna que yo había acumulado y de cómo habían planeado juntos mi muerte para poder vivir una vida de lujo sin ningún obstáculo. Apenas podía procesar lo que estaba escuchando. Sus palabras cortaban como cuchillas, cada frase más absurda que la anterior, pero fue cuando sacó un arma del interior de su abrigo que comprendí lo real que era todo aquello. Lo siento, Bianca, pero necesito tu dinero. Prometo que será rápido. Mis piernas temblaban y mi mente corría en todas direcciones, buscando desesperadamente una salida. Él gesticuló con el arma, apuntando al ataúd. Sabiendo que mi vida pendía de un hilo, no tuve otra opción. Con lágrimas corriendo por mi rostro, subí lentamente al borde y me recosté dentro de aquel ataúd. Mientras él me miraba desde arriba, sosteniendo el arma con firmeza, cerré los ojos y comencé a rezar. Pedí un milagro, cualquier cosa que pudiera salvarme. Fue entonces cuando escuché el clic del gatillo. El sonido del clic resonó en mis oídos como el toque de la muerte. Esperé el impacto, el dolor, el final, pero no pasó nada. Mi respiración estaba contenida, el pecho subía y bajaba en desesperación, mientras el silencio a mi alrededor parecía burlarse de ambos. Abrí los ojos lentamente y vi a Víctor fruncir el ceño, mirando el arma con confusión. Volvió a apretar el gatillo, y una vez más, nada. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que parecía que iba a explotar. Un milagro, pensé. Era la única explicación. Antes de que pudiera intentar algo diferente, un ruido inesperado surgió de entre los árboles. Algo pesado, rápido, rompiendo ramas. Víctor se giró abruptamente, pero ya era demasiado tarde. Un golpe certero lo alcanzó en la cabeza, haciéndolo tambalear y soltar el arma. Desde donde estaba, solo pude ver una silueta emerger de las sombras y escuchar la voz de una persona que jamás habría esperado encontrar en ese lugar, Isabela. «¿Estás bien?», gritó mientras se agachaba junto al ataúd y me ayudaba a salir con fuerza. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas podía responder. Víctor yacía a unos metros de distancia, inconsciente. El pedazo de madera que Isabela había usado para golpearlo estaba en el suelo, cubierto de astillas. ¿Cómo sabías que estaba aquí?», fue lo único que pude balbucear mientras ella me ayudaba a ponerme de pie. «Te lo explico después. Ahora tenemos que salir de aquí». Isabela tomó mi mano, y juntas comenzamos a correr, tropezando con raíces y ramas mientras la adrenalina impulsaba cada movimiento. El bosque parecía un laberinto infinito, y cada sonido a nuestro alrededor era más aterrador que el anterior. Mis piernas estaban exhaustas, pero la urgencia nos mantenía en movimiento. Mi mente seguía atrapada en la escena anterior. Víctor había planeado matarme, y si no hubiera sido por Isabela, estaría muerta. Traté de no pensar en lo que habría pasado si el arma hubiera disparado, pero el terror de lo que casi viví me perseguía a cada paso. «Necesitamos encontrar un lugar con señal para el móvil», dijo Isabela jadeando. Sabía que tenía razón, pero la idea de detenernos a comprobar el teléfono parecía imposible en medio de aquella frenética carrera por sobrevivir. Los sonidos del bosque se intensificaron. Pájaros asustados alzaron el vuelo a lo lejos, y por un instante temí que Víctor pudiera haberse despertado y nos estuviera siguiendo. Isabela pareció notar mi miedo. Apretó mi mano con más fuerza, como si quisiera transmitirme seguridad. Necesitaba respuestas, pero sabía que en ese momento nuestra prioridad era sobrevivir. Mi mente estaba en shock, pero algo era seguro. El milagro que había pedido había llegado y había tomado la forma de mi amiga. El problema era que la pesadilla aún no había terminado.
El bosque parecía volverse más denso a cada paso, las ramas altas bloqueando la poca luz que ofrecía el cielo. Isabela sujetaba mi mano con fuerza, guiándome por el sendero mientras yo tropezaba, jadeando. Mi corazón seguía desbocado, no solo por la carrera, sino por la avalancha de pensamientos que se acumulaban en mi mente. Necesitaba entender lo que estaba pasando, por qué Isabela estaba allí, cómo lo sabía. «Isabela, tienes que explicarme», grité, tropezando una vez más. «¿Cómo sabías dónde estaba? ¿Qué está pasando?» Ella se detuvo abruptamente, tirándome detrás de un gran árbol, como si temiera que Víctor pudiera seguirnos en cualquier momento. Sus ojos estaban abiertos de par en par, su rostro enrojecido por el esfuerzo. «Lo escuché todo, Bianca», dijo casi sin aliento. «La mañana en que saliste para este campamento, fui a esa cafetería cerca de la oficina. Víctor estaba allí. No me vio, pero estaba con una mujer, una rubia que nunca había visto antes. Hablaban bajo, pero escuché lo suficiente para entender que estaba tramando algo horrible». Mi cabeza daba vueltas. Todo parecía un borrón, pero sus palabras comenzaron a encajar. «¿Qué escuchaste exactamente?» Isabela pasó la mano por su cabello, exasperada. Ella le preguntó si estaba seguro de que sería hoy. Él respondió que sí, que el plan era perfecto y que después de eso, ustedes dos nunca más serían un problema. Dijo que tenía todo preparado y que para el final del día tú estarías fuera del camino. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Mi visión se nubló por un momento y tuve que apoyarme en el tronco del árbol. «¿Por qué no me avisaste?» Mi voz salió más alta de lo que pretendía, mezclada con desesperación y dolor. «Lo intenté», respondió, su voz tan intensa como la mía. «Llamé varias veces, envié mensajes, pero Víctor estaba vigilándome. Antes de salir de la cafetería se dio cuenta de que yo sabía algo. Me siguió hasta el estacionamiento y me acorraló. Tenía la misma arma, Bianca. Dijo que si contaba algo, también acabaría conmigo». Isabela respiró hondo, como si reviviera el terror de aquel momento. Estaba aterrada, pero sabía que no podía dejarte sola con él. Así que fingí rendirme, que no iba a hacer nada. Cuando se fue, comencé a seguirlo desde lejos, esperando el momento adecuado para actuar. «Y me encontraste ahí», murmuré, recordando el sonido del golpe que me sacó del ataúd. «Llegué justo en el momento en que estaba a punto de disparar. Fue por muy poco, Bianca, pero ahora no podemos quedarnos aquí. Podría haber despertado. Tenemos que salir del bosque y buscar ayuda antes de que algo peor ocurra». Tragué saliva y asentí, intentando reprimir el pánico. La gratitud que sentía por Isabela era inmensa, pero había algo más creciendo dentro de mí. Rabia. Rabia hacia Víctor, por su traición, por su crueldad. Isabela volvió a tomar mi mano y seguimos corriendo, esta vez con una determinación aún mayor. Sabía que necesitábamos escapar, pero también sabía que no huiría para siempre. Lo enfrentaría, y él pagaría por lo que intentó hacer. En el horizonte, el sendero parecía despejarse, dándonos un destello de esperanza. Pero aún no estábamos seguras. Víctor podría estar siguiéndonos, y lo peor era que no teníamos ninguna garantía de que conseguiríamos ayuda antes de que nos alcanzara. La claridad del sendero quedó atrás, pero el sonido de pasos y hojas secas parecía seguirnos, incluso cuando no había nadie. Mi mente estaba en máxima alerta, cada sombra o ruido amplificando el temor de que Víctor pudiera aparecer en cualquier momento. Finalmente, Isabela y yo llegamos a la carretera, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando. Algunos coches pasaban esporádicamente, pero ninguno se detenía a pesar de nuestros desesperados gestos. Por un instante, pensé que no lo lograríamos. La desesperación crecía en mi pecho, amenazando con sofocarme, hasta que un sedán negro disminuyó la velocidad y se detuvo a nuestro lado. La ventana bajó, revelando a un hombre de mediana edad, con ojos amables y un semblante preocupado. «¿Están bien? Parecen en apuros». Isabela tomó la delantera, explicándole todo en una avalancha de palabras. Mientras hablaba, yo luchaba por controlar mi respiración y mantener la calma. El hombre, que se presentó como Rafael, escuchó atentamente y nos invitó a subir al coche. Dudé, aún desconfiada de los extraños, pero Isabela me jaló diciendo que no teníamos otra opción.
En el camino hacia la comisaría, Isabela sacó su teléfono. Comenzó a mostrarme el video que había grabado a escondidas en el claro. Mi garganta se cerró al escuchar nuevamente la voz de Víctor, confesando su traición y ordenándome entrar al ataúd. Ahí estaba él, apuntándome con el arma, y el clic del gatillo fallando resonaba en el audio. «Esto será suficiente, Bianca», dijo Isabela, tomando mi mano con fuerza. «Con esto no tiene escapatoria». Llegamos a la comisaría, y mi ansiedad estaba a flor de piel. Los policías nos recibieron con miradas de escepticismo, pero todo cambió cuando Isabela entregó el teléfono y explicó lo que estaba ocurriendo. Mientras analizaban el video, vi cómo sus expresiones se transformaban, ahora cargadas de seriedad y urgencia. «Movilizaremos un equipo de inmediato», dijo el oficial que parecía estar a cargo. «Todavía está armado y es peligroso. Quédense aquí, seguras». Observé en silencio mientras se montaba la operación. Minutos después, patrullas y oficiales armados partieron hacia el bosque. El tiempo parecía arrastrarse mientras Isabela y yo esperábamos en una pequeña sala. Rafael, quien nos había llevado, permaneció afuera, pero su presencia era reconfortante, un recordatorio de que aún existían personas buenas en el mundo. Cuando los policías regresaron, el peso en mi pecho comenzó a aliviarse. Habían encontrado a Víctor en un granero abandonado cerca del claro. Todavía tenía el arma que había fallado, y su mirada al ser colocado dentro de la patrulla era puro odio. Pero yo ya no le tenía miedo. Mientras pasaba junto a mí, simplemente lo miré y le dije con toda la frialdad que pude reunir: «Disfruta tu tiempo en el infierno». No respondió, pero algo en su expresión parecía finalmente reconocer que había perdido. La pesadilla estaba lejos de terminar, pero en ese momento sabía que la justicia empezaba a hacerse realidad. Víctor no quedaría impune, y yo estaba lista para luchar hasta el final para garantizarlo. Cuando Víctor fue llevado por la policía, sentí una mezcla de alivio y agotamiento profundo. Era como si el peso de una montaña hubiera sido quitado de mis hombros, pero el vacío que quedó me hizo sentir vulnerable. Volví al apartamento acompañada de Isabela, quien insistió en quedarse conmigo esa noche. Sabía que estaba preocupada, pero su presencia era más que un consuelo. Era un recordatorio de que no estaba completamente sola. Mientras ella preparaba una taza de té en la cocina, me quedé sentada en el sofá, mirando las paredes del lugar que antes llamaba hogar. Todo parecía diferente ahora, como si cada objeto cargara un pedazo de lo que creía que era verdad, pero que ahora sabía que era una mentira. Recordé las palabras de Víctor, la frialdad con la que confesó sus planes. Había pasado años a mi lado fingiendo amor, mientras tramaba mi fin. Isabela regresó con el té y se sentó a mi lado. «Eres mucho más fuerte de lo que crees, Bianca», dijo apretando mi mano. Quería creerle, pero en ese momento solo podía sentir las grietas en todo lo que yo era. En los días que siguieron, busqué ayuda profesional. Sabía que cargar ese trauma sola sería imposible. Mi terapeuta, una mujer de ojos compasivos y palabras firmes, me ayudó a comenzar a reconstruir mi autoestima. El dolor seguía ahí, pero con cada sesión comencé a entender que sobrevivir no fue solo cuestión de suerte, fue una prueba de mi fuerza y de un coraje que no sabía que tenía. Víctor intentó reducir su condena entregando la dirección de su amante. La noticia de su arresto llegó pocos días después del de él, y saber que también enfrentaría las consecuencias me dio una sensación de justicia. Pero la mayor victoria no era verlos tras las rejas, sino darme cuenta de que tenía toda una vida por delante, una vida que ahora podía moldear con mis propias manos. Isabela siguió a mi lado, leal como siempre. Me animaba a salir, a no esconderme. Poco a poco, comencé a reaprender a vivir, a encontrar belleza en las pequeñas cosas. Una tarde, mientras caminábamos por un parque, se detuvo de repente y me miró con una sonrisa maliciosa. «Aún no le has agradecido a Rafael por salvarnos, ¿lo sabías?» Reí por primera vez en días. Tenía razón, le debía mucho, y de alguna manera sabía que nuestro encuentro no había sido casualidad. Había algo en la mirada de Rafael aquella noche, algo que ahora no podía sacar de mi cabeza.
Mi vida estaba lejos de volver a la normalidad, pero cada paso hacia adelante me llevaba a un lugar donde podía finalmente respirar sin miedo. Aún había incertidumbres, pero también esperanza, y eso era todo lo que necesitaba para seguir. 2 meses habían pasado desde aquel día en el bosque. Fue suficiente para que el polvo comenzara a asentarse, pero no para borrar las cicatrices que llevaba conmigo. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez, sentía que tenía control sobre mi vida. Era dueña de mi destino, sin sombras ni secretos que me ataran al pasado. Víctor y su amante enfrentaron el peso de la ley. Él fue condenado por intento de homicidio, mientras que ella recibió su sentencia por conspiración. Supe que Víctor intentaba mantener el control en prisión, pero la vida tras las rejas no es generosa con hombres que traicionan, manipulan e intentan quitar vidas. Era irónico pensar que el hombre que intentó destruirme ahora estaba solo, sin aliados, pagando por sus decisiones. En cuanto a mí, el proceso de sanación continuaba. Mis días estaban llenos de pequeños pasos hacia una nueva versión de mí misma. Reabrí mi estudio de diseño y me sumergí en el trabajo, creando espacios que reflejaban no solo belleza, sino también fuerza y resiliencia, algo que ahora entendía profundamente. Isabela, como siempre, estaba allí, siendo mi apoyo y recordándome que mi viaje no tenía que ser solitario. Fue en una tarde aparentemente común cuando algo inesperado sucedió. Estaba en un café, revisando algunos bocetos, cuando escuché una voz familiar. Levanté la vista y vi a Rafael. Estaba en la puerta, con el mismo semblante tranquilo y amable de antes. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió, y algo dentro de mí se calentó. Se acercó con pasos lentos, como dándome tiempo para procesar la sorpresa. «Bianca», dijo, con un tono que parecía cargar todas las cosas no dichas entre nosotros. Me invitó a un café, y acepté. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y la conversación fluyó como si nos conociéramos de años. Rafael no preguntó sobre el pasado, no revivimos la noche en que nos ayudó. Parecía más interesado en el presente, en el ahora, y por un breve momento me permití estar completamente allí. En los días que siguieron, pensé mucho en ese encuentro. No era solo gratitud lo que sentía. Había algo más, algo que me asustaba y me fascinaba al mismo tiempo. Después de todo lo que había pasado, confiar de nuevo parecía imposible, pero Rafael era diferente. No intentó llenar el silencio con promesas o falsas garantías. Estaba allí, simplemente presente. Y tal vez eso era lo que necesitaba. Alguien dispuesto a caminar a mi lado, sin prisas, sin exigencias. Ahora, al mirar hacia el futuro, veo una nueva vida formándose. El trauma de Víctor aún me acompaña, pero ya no como una cadena que me ata. Es parte de mi historia, pero no define quién soy. En cuanto a Rafael, no sé a dónde nos llevará esto. Tal vez sea solo una presencia temporal, alguien que me ayuda a ver que aún soy capaz de amar y ser amada. O tal vez sea el inicio de algo más grande. ¿Será que finalmente he encontrado a alguien que realmente me amará? Me pregunto, mirando mi reflejo en el espejo. Bueno, eso es algo que solo el tiempo me dirá.